Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. Les habla un servidor, Hernán Sánchez. Y el día de hoy vamos a ver un tema. Un tema que habla acerca de nuestra confianza en Dios. Lo he titulado Creo en Dios porque Él me vio primero. Y podemos encontrar nuestra cita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, de los versículos del 1 al 38. Y habla acerca de un ciego de nacimiento. Y diré a grandes rasgos lo que menciona la palabra de Dios, pues este era un hombre que se encontraba mendigando, ciego, y los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que, dando a entender que su condición era por causa del pecado. La respuesta del Señor Jesús fue que Él estaba así, para que las obras de Dios se manifestasen en Él. Y en ese momento el Señor Jesús hace el milagro, hace lodo, lo unta en sus ojos y le da indicaciones de que se vaya a lavar. Y en ese momento este ciego recibe la vista. La gente a su alrededor, sus vecinos, no creían acerca de este milagro e incluso dudaban que él fuera aquel hombre que se encontraba ciego. Mientras unos decían, él es, otros decían, a él se parece, y él decía, yo soy. Y le preguntaron, ¿quién te hizo eso? Y él les dice, aquel que llaman Jesús. Hizo lodo, me lo untó, y me dijo, ve y lávate, y pude ver. Y esto llegó a oídos de los fariseos, quienes buscaban cuestionar al Señor Jesús en todo momento, y se acercan y le dicen a este ciego, ¿quién te hizo esto? Y él les dice que le hizo lodo, lo puso en sus ojos, se lavó y pudo ver. Ellos no creían en el milagro que el Señor Jesús había hecho. E incluso no creían que este hombre fuera ciego de nacimiento. Por lo cual mandan a hablar a los padres de este hombre y les dicen, él es tu hijo, él es el que está ciego. Y ellos le dijeron, ciertamente nosotros sabemos que nuestro hijo es ciego de nacimiento, pero ¿quién le hizo esto? No lo sabemos. Después de esto, nuevamente vuelven a traer al ciego delante de los fariseos y vuelven a cuestionarle acerca de quién es aquel que hizo el milagro en su vida. Y él les vuelve a decir que cómo sucede el milagro en su vida y estos hombres le cuestionan. Le cuestionan a tal punto que no están conformes con la respuesta que Él les da, no les parece válida la respuesta que Él les da. Llaman a Jesús pecador, llaman a este hombre pecador y en pocas palabras terminan expulsándolo de la sinagoga. Después de eso el Señor Jesús se acerca nuevamente a este ciego en los versículos del 35 al 38 y finaliza diciéndole, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Quiero que mires un poquito hacia atrás y recuerdes cómo era tu vida antes de conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Te puedes identificar como este ciego que vivía una vida vacía, oscura y sin dirección porque totalmente su pecado lo tenía con los ojos cerrados? Sabes, en este pasaje encontraremos 3 puntos que serán de bendición para nuestra vida. Y el primer punto es, ¿cómo me vio Jesús a mí? Yo me encontraba inmerso en una densa y total oscuridad, igual tú, gracias al pecado, donde cada paso que dábamos no producía ningún provecho, sin saber qué sería de nosotros. En pocas palabras, perdido totalmente de mi vida y de lo que sucedía a mi alrededor. Perdido en una realidad que no sabía qué me iba a deparar el día de mañana. Gracias a que no podía ver, a que no podía contemplar. Y aún así, cuando todos veían a un pecador que mendigaba para vivir, como este ciego, y buscaban el origen de su pecado, el Señor Jesús veía que ese hombre que se encontraba en pecado, por medio de Dios,
iba a poder ser diferente. Y podía él ver las obras que tiene preparadas para sus santos. Él me vio a mí primero. No lo vi yo a él. Yo estaba ciego. El Señor Jesús me vio y por eso mismo Él hace más de 2000 años bajó para entregar su vida en sacrificio en una cruz y resucitar de la muerte por mí, por ti y por todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador en sus vidas. El Señor Jesús, por medio de su sacrificio, abre nuestros ojos, quita ese pecado que nos tiene ciegos y nos permite ver y reconocer, admirar una nueva vida en Él. Somos un milagro viviente del Señor Jesús, todas aquellas personas que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Su obra redentora nos ha limpiado, nos ha abierto los ojos. Yo creo en Dios porque Él me vio primero. Y de esa forma es como Él me vio a mí, perdido en pecado, pero sabía que por medio de Dios mi vida podía ser transformada para honra y gloria de Él. Como punto número 2, ¿cómo me ve el mundo? Este hombre ciego se encontró con muchas dificultades en este inicio de esta nueva vida. Imagínense estar ciegos por prácticamente toda su vida, desde el nacimiento, y comenzar una nueva vida. Y ahora en esta nueva vida eres cuestionado, porque la gente no cree que eres diferente. Porque la gente no cree que hubo un milagro en ti y que ha transformado tu manera de ser, tu manera de pensar. Este hombre fue cuestionado por sus vecinos. ¿Será él? ¿Se parece? Fue cuestionado por los hombres de la religión de su época, por los fariseos. ¿Quién te hizo esto? Dinos la verdad. Su familia le dio la espalda. No quisieron decir que Jesús había sido el que había hecho el milagro, porque si ellos hacían eso, iban a ser expulsados igual que este ciego. Y no quisieron meter las manos al fuego por su hijo. ¿Te parece familiar? Cuando comenzaste la vida cristiana, quizá te encontraste con estas adversidades, con estas dudas, con estos cuestionamientos que te hacía la gente de tu alrededor, tus amigos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, donde no podían dar crédito a que Dios había transformado tu vida. ¿Sabes, hermano? Puede que para algunos haya sido o será muy difícil de creer que pudiste haber cambiado, dejando atrás todas aquellas prácticas que realizabas al estar ciego en el pecado. Pero aun cuando todas las voces se levanten para decir lo contrario a tu nueva vida, para poner en duda tu nueva vida, tú alza la voz y como este ciego, diles que solamente aquel que murió en la cruz y resucitó para tu salvación es Jesús. Y solamente tú conoces a Jesús como el único salvador de tu vida, quien pudo cambiar esa ceguera que te tenía nublado, esa ceguera que no te permitía ver a Dios. Y ahora es una nueva persona diferente para una nueva vida. No lo olvides. El mundo te verá con cuestiones, querrá poner duda en tu corazón, pero tú no permitas que eso suceda. Tú mantente firme en quien te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Como punto número 3, ¿cómo ves tú a aquel que te abrió los ojos? Quizá cuando comenzaste en este camino, en tu vida cristiana, no podías comprender muchas cosas como hasta el día de hoy. Ahora, gracias a todo este tiempo, a congregarte, a la oración, a la lectura de su palabra, has podido conocer más a Cristo. Pero déjame decirte que a este hombre, quien lo llevó a conocer nuevamente a Dios o a verlo nuevamente, fueron todas estas adversidades, pues aun cuando fue cuestionado, dice que al finalizar fue expulsado. Y es ahí donde nuevamente aparece el Señor Jesús delante de él y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios?
Este hombre en un principio pensaba que Jesús era un profeta, por lo cual le responde, dime quién es, Señor, para creer en él. Y le dice, soy yo, el que te habla. El que hizo el milagro en tu vida, soy yo, el Hijo de Dios. Entonces dice que este hombre creyó y en ese momento le adoró. Las pruebas, hermanos, las pruebas te van a llevar a conocer a Dios aún más. Como te decía, en un inicio lo conociste para tu salvación. Pero conforme pasan los días, conforme buscas en su palabra, conforme las adversidades, a lo mejor estas dificultades te llevan a refugiarte más en oración, en lectura de su palabra, vas conociendo más de Dios, vas conociendo más de Jesús, vas conociendo más acerca del Hijo de Dios, el cual tuvo el poder de cambiar tu vida. ¿Cómo ves tú a aquel que te abrió los ojos? ¿Estás correspondiendo a ese amor tan grande que el Señor mostró por ti en la cruz? No lo olvides, hermano. Esto es una prueba que va a pasar constantemente en tu vida. Por eso no olvides que Él te vio primero. ¿Sí? Yo creo en Dios porque Él me vio primero. Porque no importa cómo me vea el mundo, porque aunque los demás me den la espalda y me ignoren y me pongan pruebas y vengan pruebas a mi vida, sé que Jesús estará ahí para poder conocerle aún más. Este ciego lo experimentó de esa forma. Esta es la enseñanza que nos deja la palabra el día de hoy. ¿Cómo me vio Dios? ¿Cómo ve el mundo mi nueva vida? Pero sobre todo, ¿cómo ves tú a aquel que hizo el milagro en ti? Para honra y gloria de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente en el siguiente mensaje.